ayer le contábamos aquí en 21 Noticias, el gobierno de la Ciudad de México invertirá 300 millones de pesos en la intersección de cruces peligrosos. Le mostramos las imágenes del cruce en Pino Suárez y Venustiano Carranza. Hoy las cámaras de Capital 21 le muestran uno de los cruceros más peligrosos en la capital del país. Se trata del crucero de Buenavista e Insurgentes. Esto es lo que viven los peatones todos los días. 1.5 millones de pesos serán invertidos por el gobierno de la Ciudad de México para la intervención del cruce peligroso Buenavista, ubicado en el Eje 1 Norte e Insurgentes. Capital 21 visitó la zona para conocer los peligros que enfrentan diariamente los peatones en esta intersección. Sí está mal estructurada porque no hay ni señalamientos, es una zona donde hay mucho transporte público y hay mucho transbordo, pero no hay señalamientos como tú lo comentas, no hay señalamientos para el peatón. El paso de peatones, motociclistas, ciclistas, automovilistas, camiones de transporte público, taxistas y el Metrobús se realiza en total desorden, poniendo en riesgo la vida de todos. Y la errónea colocación de infraestructura, semáforos poco visibles, cebras de paso incompletas y el comercio ambulante aumentan el riesgo de incidentes. Creo que le hace falta un señalamiento porque no hay cebra, ¿no? de peatones y está medio confuso que también vengan los camiones en sentido en contraflujo. Hace falta señalamiento, más que nada para el peatón. Los adultos mayores y personas con discapacidad son las que más padecen. Los automovilistas se ven obligados a frenar a medio camino con la esperanza de no ser impactados por otro automovilista o alguna unidad del Metrobús. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que la intervención en este cruce será integral y de las mayores a realizar en el sexenio, ya que incluye el ordenamiento de la llegada de unidades del Metrobús. Se hace un ajuste, ahorita lo que se está revisando justamente es el ángulo de giro de la salida del Metrobús. Y también se hace una adecuación, si ven del lado derecho, la parte peatonal, que es la otra parte de la estación de Metrobús. Esta es una de las más importantes. Y también hacemos una adecuación sobre Insurgentes. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.